Hola a todos, amigos. Checo Pérez recibe una feroz crítica desde el seno de Red Bull. ¿Desde qué seno de Red Bull? Christian Horner sigue lanzando pedrada en contra de Checo. Horner lanza pedrada a Checo Pérez. Este vídeo documental demuestra al 100% que Christian Horner es un mentiroso, ¿correcto? Un liar, ¿no? Estaréis escuchando en inglés, espero que esté todo correcto. Un mentiroso, y se lo podemos decir a la cara, con una seguridad del 100%. Nos miente a la cara y su preocupación no es otra que la brutal bajada de ventas de Red Bull en todo el mundo hispanoamericano, correcto, de latas, correcto, de quien le paga el sueldo a Horner. Porque no son tontos y están hartos de aguantar mentiras y que jamás hayan dado un apoyo real a Sergio Checo Pérez en los últimos 2 años y medio. Y todo eso se lo voy a demostrar a la cara, para que deje de mentir, para que deje de engañarnos, para que deje de decirnos que 2 más 2 son 49, cuando 2 más 2 son 4. Y para que deje de tratarnos como si estuviéramos en el siglo XIV o XV, con velas, con antorchas, y no con vídeos que demuestran que todo lo que dice es mentira. Lo vamos a ver como gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a alguno de los más de 196.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo al amigo Carlos Sánchez Esteban. ¿Qué tal, David? ¿Será que puedas mandarme un saludo? Este 6 de febrero, es decir, hoy, cumplo 52 y me gustaría recibir un saludo del mejor canal de F1 hoy en día. Saludo desde la tierra del pozol y el uliche, Villahermosa, Tabasco, México. Y mil gracias. Claro que sí, amigo. Un fuerte abrazo a Carlos Sánchez Esteban. Muchísimas felicidades. Espero que lo estés pasando genial. Estás hecho un chaval, igual que yo, que soy hasta un poquito más joven que tú. Así que otros 50 mínimo por delante. Mucha vida, mucha salud y muchas bendiciones. Y ahora sí, amigos míos, vamos al lío. Horner lanza pedrada a Checo Pérez. Vamos a ver lo que nos dice Christian Horner, que es imperdible. A ver la sarta de mentiras que nos cuenta. Ahora, el jefe de la escudería austríaca, Christian Horner, responsabilizó a Checo por dejar escapar el campeonato de constructores en la temporada de 2024. Vale. Aunque, de acuerdo a Horner, sentían una lealtad por Pérez. El hecho de perder puntos fue lo que terminó por desgastar el acuerdo que originalmente contemplaba el asiento de Checo hasta 2026. Palabras de Pinocho Horner. Eso fue algo que tratamos de entender y trabajamos muy duro con Sergio. Quedaos con esto. Para tratar de ayudarlo con algunos de los problemas que tenía. Quedaos con esto, que lo vamos a desmontar ahora mismo. Pero fue muy caro en términos de puntos perdidos en el campeonato de constructores. Realmente queríamos ayudarle. Había una lealtad para tratar de ayudar a Checo. Querían ayudarles y había lealtad de Red Bull a Checo para tratar de ayudarle. Ahora vamos a ver lo que considera lealtad Pinocho Horner. Y lo vamos a demostrar, no como él, que habla por hablar. Bla, 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 os miento a la cara. Bla, 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 soy un mentiroso. Bla, 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 no he dado ni un dato. Bla, 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 intento quedar bien porque la gente ve lo que le hemos hecho a Checo Pérez y están cayendo en picado las ventas de latitas de Red Bull. Claro. Por desgracia,
no se materializó. No, por desgracia no. Porque no hiciste tu maldito trabajo como director de equipo y te lo voy a demostrar a la cara. Por eso no se materializó. Porque no quisiste apoyar a Sergio Pérez desde hace 2 años y medio. Por eso no se materializó. Y me sobra con los últimos 6 meses para desmontar tu basura y tus mentiras. Y tus patrañas. Vamos a verlo. Las palabras de Horner chocan directamente con las declaraciones que días atrás dio el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, que la escudería no quiso abrir los ojos ante los problemas. ¿Y quién fue el primero que avisó de esos problemas? Empezamos a desmontar aquí y ahora las mentiras de Christian Horner. Esto, un apunte antes de empezar. El intento desesperado de Red Bull para obtener ganancias a costa de Checo Pérez. Tras la salida de Checo Pérez, Red Bull intenta vender mercancía restante, mientras fans mexicanos boicotean la marca que pedirían millones en el mercado. Esta es la parte del merchandising. Después está la parte de las latitas, que es lo que le preocupa a Red Bull. Y es por lo que ha salido Christian Horner a decir esta basura y estas mentiras. Porque no olvidemos que Christian Horner, al igual que todo Red Bull, no es una escudería al uso, creada para demostrar que tiene los mejores vehículos. Es una maldita herramienta comercial para vender latas de bebida energética. Por eso existe Red Bull, no por otra cosa. Por si alguien desconocía este hecho. Por ignorar a Checo Pérez, Red Bull está en crisis. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto, Horner? ¿Estás concentrado? Como dice Helmut Marko, ¿estás concentrado, Christian? ¿O no estás concentrado? Esto lo dijiste en septiembre del año pasado. No hace ni 5 meses, no estás concentrado, Horner. Christian Horner reconoce su error. ¿Cuál fue tu error? ¿No hacer caso en un par de grandes premios? No, no fue ese tu error. Lo reconociste tú. Ergo, ya directamente todo lo que estás diciendo es mentira. Solo con esto. Pero hay 1000 datos más, por supuesto, para ponerte bien en tu sitio. Según informa Christian Horner, CEO del equipo, el error del Red Bull Racing se habría cometido en Barcelona, el Gran Premio de España, la 7ª carrera del año pasado. Repito, del año pasado. Sí, habéis escuchado bien. Hemos rastreado el historial de desarrollo y resultó que el primer error nos ocurrió con una actualización de piso en Barcelona 2023. Ese también fue el Gran Premio en el que Checo empezó a tener problemas con el coche. No nos lo tomamos tan en serio, porque Max acabó ganando. Traduzco. Llevamos sin hacerle caso a Checo Pérez 1 año y medio. Y nos lleva avisando 1 año y medio de que el vehículo tiene problemas. Explicarme en la historia de Fórmula 1 cuando se ha estado 1 año y medio sin hacerle ningún caso a un piloto. Y diréis, ¿y esto cómo es posible? Por las anomalías de contratación de Red Bull para dejar a ciegas a Sergio Pérez. ¿Te acuerdas de eso, Horner? Te lo voy a recordar también. Horner desmiente a Checo Pérez sobre que solo Verstappen tiene todas las actualizaciones en el R20. Octubre. Hace 4 meses, Horner. ¿Estás concentrado? Nos mentiste a la cara a todos. Por eso sabemos que eres un mentiroso. Y tuvo que salir Sergio Pérez a decir la verdad. Y tú no saliste a desmentirlo porque sabía que decía la verdad. ¿Qué pasó después de 1 mes de parón? Checo Pérez lanza pedrada a Red Bull. Si le exigen resultados, que le den actualizaciones. ¿Es eso leal, Horner? Que después de prohibirse la frenada asimétrica, a partir de Holanda, Checo nunca ha tenido en los 10 grandes premios el mismo coche que Verstappen. Jamás lo haya tenido actualizado como Verstappen. ¿Eso es lealtad? ¿Eso es luchar por el campeonato del mundo, Horner? ¿Por qué nos mientes a la cara? Vamos a ver lo que nos dice Checo. Todos lo quieren fuera de Red Bull por un terrible 2024. Y el primero que lo quiere fuera de Red Bull es Red Bull. Pero no sabemos en realidad qué le ha dado el equipo para luchar. Sí lo sabemos. Ahora lo vamos a ver. Yo lo voy a demostrar. Sí lo sabemos.
sí lo sabemos. Sin embargo, tras el parón de un mes, Red Bull tuvo un mes para traer los dos coches FE10 actualizados. ¡Un mes! Verstappen fue el único que tuvo piezas nuevas de fábrica para el Gran Premio de Estados Unidos. Es decir, es intencional. Esto demuestra que Red Bull intencionalmente deja a Checo Pérez con un coche inferior a Verstappen. Claro, ya no hay frenada simétrica, que es un mecanismo que permite ver dos coches diferentes aunque aparentemente sean iguales. Todavía Christian Horner, jefe del equipo, dijo que ambos pilotos contaban con las mismas herramientas, es decir, nos mintió a la cara a millones de personas. Es más, Helmut Marko, asesor del equipo y uno de los más críticos de Sergio, también fue cuestionado sobre si el mexicano tenía las mismas piezas que su compañero. Y con un poco de cinismo dijo, más o menos. Ergo, miente Horner y Sergio Pérez nos dice la verdad y además nos lo explica bien. Así es imposible que logre mucho. Claro, el problema es que lo que nos vende Horner es que un piloto es bueno sin el coche. Que aunque tu coche sea una basura, si eres buen piloto da igual en Fórmula 1. Nos trata como a niños de chupete de 5 años. Nos falta el respeto y nos mienta la cara. Estamos en una era de Fórmula 1, por desgracia, donde el vehículo es el 95% y el otro 5% lo pone el piloto. A nivel de pilotos que ya han demostrado lo que han tenido que demostrar en la Fórmula 1. Y la única manera de la diferencia que ha demostrado Verstappen con respecto a Checo Pérez estos años, la única, no hay otra, es dándole unas herramientas mecánicas inferiores a la de tu compañero, como se ha hecho. Tanto es así que quitando el lazo de la frenada isométrica, que fue todo el 2023 y la mitad del 2024, un poco más, 14 grandes premios, solo ha habido 2 épocas donde Red Bull se ha visto obligada a cambiarle físicamente el coche a Checo Pérez. La primera en 2022, cuando no existía la frenada simétrica. ¿Qué pasó en 2022? Mucha gente se olvida de eso. Segundo año de Checo Pérez en Red Bull, el segundo año. Después de 9 grandes premios, a 20 puntos de Verstappen, poniéndolo contra las cuerdas. Y eso que le robaron con órdenes de radio en España la victoria a Checo Pérez, demostrado al 100%, irrebatible e irrefutable. A 20 puntos. ¿Qué pasó en Canadá? El 10º Gran Premio. Para el que no lo sepa, en Canadá le dejaron una caja de cambio que sabían que podía romper al final de su vida útil. Eso no es lo grave. ¿Tenían caja de cambio nueva? Sí. ¿Se la podían cambiar sin penalización? Sí. Ergo no la cambiaron porque no les dio la gana. A ver si le reventaba la caja a Checo, y le reventó la caja de cambio y se quedó con 0 puntos. Pero como no era bastante, tuvo a bien Red Bull, en plena lucha por el Mundial, en cambiarle el suelo físicamente a Checo Pérez y dejarle uno de pruebas, que le hacía el vehículo inmanejable. Y lo tuvo que reconocer la escudería después porque lo intentó ocultar. Y tuvo que reconocer que el suelo de Checo Pérez era menos eficaz que el de Verstappen. ¿Está claro? ¿Cuándo ha sido la segunda vez que físicamente no le han dejado el mismo vehículo a Checo y a Verstappen? Correcto, cuando se ha prohibido la frenada simétrica. Los últimos 10 grandes premios de 2024. Esto es irrebatible e irrefutable también. Son datos y ahí están. En su conferencia previa al Gran Premio de México, Checo reconoció que Austin no fue una buena carrera porque le hacían falta mejoras. ¡Qué lealtad, Horner! ¿Para ti ser leal es sabotear a uno de los pilotos? Voy a buscar el diccionario inglés. Creo que en inglés significa lo mismo que en español lealtad. Y no tiene nada que ver con lo que tú dices, Horner. Hay más cosas. Espérate. El equipo pensaba, y esto lo dice Checo, que no nos miente como tú, que te estoy dejando, como tú mismo te estás vendiendo como un mentiroso, que la diferencia entre los dos suelos no iba a ser tan grande entre los dos monoplazas. Y fue mentira. ¿Está claro, Horner? Red Bull por ahora es el segundo en el campeonato de constructores. Y aunque está a 40 puntos de McLaren, Ferrari ya le respiran el cuello y están apenas a 8 unidades.
Sin embargo, el piloto, nacido en Guadalajara, acusó que la diferencia entre autos es un tema que se queda en secreto en Red Bull, porque Checo dice hasta donde puede decir, por los contratos de confidencialidad, y confía en que pueda estar en la pelea por la victoria en el Gran Premio de México. ¿Pudo estar, Horner? ¿Sabes que el Delta, la diferencia de Delta, lo explicó Checo Pérez, era de más de 3 décimas por vuelta entre el suelo basura que le dejasteis el que llevaba Verstappen? Después de un mes se lo dejasteis así porque os dio la maldita gana. ¿Eso es lealtad? Eso no es lealtad, eso es basura, Horner. Igual que tus mentiras, basura. Checo Pérez culpa a los frenos de su eliminación en el Gran Premio de México. Señaló que las condiciones del freno de su RB20 fueron las responsables de su mala actuación esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Palabras de Checo Pérez. Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana es que no puedo frenar el auto, no lo puedo frenar en las curvas lentas y tengo que modular muchísimo el freno porque cuando empiezo a atacar empiezo a bloquear. Red Bull explica el cambio de chasis de Checo Pérez en Brasil. Correcto, después de 3 grandes premios quejándose de que el vehículo no frenaba bien, le cambiáis el chasis. ¿Por qué? ¿Por el mismo que tiene Verstappen? No, por supuesto que no. ¡Qué lealtad, Horner! El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, dijo: le hemos cambiado a un chasis diferente. Lo que podemos hacer. Pero no dices la verdad. ¿A que no, Monaghan? ¿Por qué lo ocultas? Que ese chasis diferente es un chasis de hace más de 2 meses. Eso no interesa decirlo, ¿verdad? Aunque se le ha dado un chasis diferente, Checo Pérez seguirá corriendo en Brasil con un piso de especificación más antigua en comparación con su compañero de equipo Max Verstappen, de hace 2 meses. ¡Qué lealtad! ¡Qué leal eres, Horner! No seas tan leal. No seas tan leal para ayudar a conseguir el título de constructores a Checo. ¿Qué es el Superover Delivery que hizo a Checo abandonar en el Gran Premio de Qatar, penúltimo de la temporada? ¿Se te ha olvidado esto, Horner? Te lo voy a explicar. Checo Pérez venía con los neumáticos duros y al poner el acelerador saliendo de la curva tuve un Superover Delivery del motor, el cual me hizo perder el auto y perdí el motor. A partir de ahí ya no lo pude recuperar. El Superover Delivery es un error técnico, no de piloto, Horner, técnico en la aceleración, de modo que se entrega mucha más potencia de la que debería. ¿Y por qué sabemos que es un error técnico y no del piloto? Porque aparte de que Checo es un piloto con una experiencia bestial, y eso es imposible que le pase si no está mal el vehículo después del trompo se queda parado. Esa entrega de potencia le revienta el motor al vehículo. Es decir, un fallo técnico lo deja fuera después de una gran remontada. Culpa 100% de la escudería por no tenerle el vehículo en condiciones. ¡Qué lealtad, Horner! Esto lo omitiste tú, te lo callaste. ¡Qué leal eres! Pérez revela, último Gran Premio, que su coche estaba dañado desde el principio. Sí, correcto. En el último Gran Premio, en Abu Dhabi, el vehículo de Checo no se molestaron ni en repararlo. Ya tenía la caja de cambio dañada. Ni se lo dejaron en condiciones para correr. Le fallaba. El embrague le fallaba la caja de cambio antes de que Bottas se lo llevara puesto. ¡Qué lealtad, Horner! ¡Qué lealtad! No seas... Si alguna vez nos conocemos, Horner, por Dios te lo pido, no seas leal conmigo. Sé lo que quieras, pero no quiero que seas leal conmigo. Porque tu lealtad significa destrozar a un piloto que no ha tenido culpa de nada. Esa es tu lealtad y la de Red Bull. Oye, ¿te acuerdas de esto, Horner? Red Bull reemplaza a Upbeer y escoge ingeniero para Liam Lawson. Horner, hace 2 años y medio que se te está exigiendo
que el peor ingeniero de carrera de la historia de la Fórmula 1 fuera reemplazado. Es más, hace poco, Buddy lo sustituyó 3 grandes premios por un permiso de paternidad y lo hizo infinitamente mejor que él. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque escuchamos todas las radios de Buddy, igual que escuchábamos todas las de Vir. Y la diferencia era abismal. ¿Y sabes lo que hiciste tú, leal? Le volviste a poner a Vir. Y dijiste que las críticas a Vir eran injustas. Y ahora que entra Lawson, después de más de 3 años pidiéndotelo todo el mundo, reconoces tu incompetencia dejando a un mal ingeniero de carrera, a Checo Pérez, y le pones a Buddy a Lawson. Lo que se te lleva pidiendo 3 años con Checo Pérez. ¡Qué leal eres! Y esto de que Vir es el peor ingeniero de carrera de la historia de la Fórmula 1 es irrebatible e irrefutable. Hay decenas de datos, de vídeos y de radios erróneas que le han costado a Sergio Pérez más de 40 puntos por temporada. Y muchos problemas de las clasificaciones los ha tenido por culpa de Vir, que lo ha metido 3 y 4 minutos antes que los otros 19 vehículos. Y lo sabes porque tienes los datos. No seas tan leal, Horner. De verdad te lo pido. ¡Oh! Pinocho. ¿Te acuerdas de esto, Pinocho? No, te lo voy a recordar, que no estás concentrado. Red Bull inicia cambios internos y asciende al ingeniero de Verstappen. Cuidado. ¿Cuántos de vosotros sabéis que Lambiase no es el ingeniero de carrera de Verstappen, que tiene un puesto superior desde abril de 2022 en la escudería? Es el ingeniero jefe de los 2 pilotos. ¿A quién le quitó ese puesto? Correcto. A Roquelin. A uno de los mejores ingenieros de jefe de pista de la historia de la Fórmula 1. Lo quitó Red Bull en abril de 2022 para meter a Lambiase. Y diré, ¿y eso cómo es? Si Lambiase seguía siendo ingeniero de carrera de Verstappen, os lo voy a explicar cómo es ahora. Que a Horner se le ha olvidado esa lealtad. Ahora, como entra Lawson, algo que desde aquí vengo exigiendo desde abril de 2022, ahora sí. Ahora sí. Mirad lo que hicieron. Ahora, como ya está Lawson no va a tener esa tara, esa lacra de que todo el flujo de datos se utilice solo para Verstappen, sino que va a tener a Richard Wolverson, nombrado jefe de operaciones de carreras. Es decir, el puesto de Lambiase, que jamás ha ejercido con Checo Pérez, y él lo reconoce, como vais a ver, que lo voy a demostrar ahora, se le da a otro para que sí haga su trabajo con Lawson. El que Lambiase no ha hecho con Checo Pérez desde abril de 2022, dejándolo a ciegas. El puesto es vital. Este puesto lo tuvo Ayao Komatsu y dijo que era vital para la escudería, para no dar beneficio a uno de los 2 pilotos, para buscar lo mejor para los 2 pilotos. Tanto es así que Roquelin lo hacía de manera magnífica. Por eso lo echaron. El histórico Rocky de Red Bull deja la F1 para ayudar a los pilotos jóvenes. No deja la F1. Horner, como jefe del equipo, lo echa a la academia y pone a Lambiase en su lugar. ¿Y qué dice Lambiase? Que desde abril de 2022 hasta este año 2024 ha sido el ingeniero jefe de pista de Checo y de Verstappen. Esto es lo que dice Lambiase, por si alguno tiene dudas. ¿Tiene Red Bull preferencia sobre Verstappen? Explicó Lambiase en el podcast Talking Bulls, dicho por él, no por mí, que en realidad es el jefe de ingeniería de carrera de todo Red Bull, de los 2 pilotos de Red Bull, pero le ha sido complicado tomar el mando, porque su objetivo primario tiene que ser el rol de ingeniería de carrera con Max, o de lo contrario no le estaría sirviendo. Traduzco. Hasta que ha terminado la temporada 2024 y desde abril 2022, todo el flujo de datos de Checo y de Verstappen se ha usado solo para Verstappen.
a Checo se le ha tenido totalmente a ciegas. Esto no ha pasado en toda la historia de la Fórmula 1 y debiera de estar terminantemente prohibido por la FIA, si de verdad la FIA se preocupara de la limpieza en el deporte de la Fórmula 1. ¿Entendemos? Y ahora que se va Checo, Lambiase se le asciende y este puesto que tenía Roquelin tan importante se le da a un gran ingeniero que sí va a hacer su trabajo con los dos pilotos, para que Lawson sí se aproveche también de los datos de Verstappen. Esta es la lealtad de Red Bull. Esto que he dicho es el 1% de lo que le ha hecho Red Bull a Sergio Pérez durante 2 años y medio. ¿Qué? ¿Ha sido leal, Horner? ¿Es leal de los últimos 10 grandes premios que no tenga las mismas soluciones que Verstappen nunca? ¿Eso es luchar por el Mundial de Constructores para ti? ¿Qué tiene que salirse corriendo? ¿Checo Pérez haciendo footing tiene que ganar un Fórmula 1? ¿Es leal que los 2 últimos grandes premios el vehículo de Checo estuviera roto? ¿Eso es leal? ¿Es leal haberlo tenido con un BIR que le ha hecho perder más de 40 puntos por temporada, mantenerlo, justificarle y en cuanto se va Checo Pérez, ponerle otro a Lawson? ¿Eso es leal? ¿Y es leal que Lambiase haya dejado a ciegas a Checo Pérez, no haciendo su trabajo, como él mismo reconoce, para favorecer a Verstappen artificialmente? ¿Eso es leal, Horner? Y que ahora cuando llegue Lawson, por fin sí pongáis a un ingeniero jefe de pista de los dos pilotos. Tu lealtad te la metes por donde te quepa. Ya no engañas a nadie, Horner. Y si las ventas de Red Bull están cayendo, espero que en todo el mundo hispanoamericano y al que le gusta la Fórmula 1 limpia, caigan 1.000.000 de veces más. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la Fórmula de David Perogil.